buenas tardes, bienvenidos un día más aquí en Biosfera Televisión a la entrevista del día. Tal y como ya habíamos avanzado el lunes pasado, hoy tenemos con nosotros como primer día de clase que ha sido al presidente Pedro Gil, presidente del AMPA del CEIP Costa Teguise. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿Qué tal? buenas tardes, Paula. Muy bien. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. La verdad que para nosotros es un placer poder que os hagáis caso de nuestras reivindicaciones. Bueno, como comentábamos, ¿no? Primer día de clase, luego nos meteremos, diremos o avanzaremos cómo ha ido ese primer día de clase, pero antes, presidente del AMPA del CEIP Costa Teguise, han estado el lunes pasado, por la mañana se establecieron una concentración a modo de reivindicar y protestar sobre ciertos cambios que se han establecido en el CEIP Costa Teguise. ¿Qué es lo principal que han denunciado y, sobre todo, y más importante, si han obtenido respuesta hasta el momento? Bueno, vamos a empezar por lo último que me has preguntado. No hemos obtenido ninguna respuesta oficial de las reivindicaciones que estamos haciendo. La principal reivindicación, son muchas las reivindicaciones, puesto que ya llevamos protestando, no ha empezado ahora, no ha comenzado ahora, sino que hace ya 3 años que estamos solicitando más infraestructuras, más medios para este CEIP. Pero lo que nos ha llegado a indignar este año ha sido que con la pandemia que estamos sufriendo, con el COVID, desde todas las administraciones, desde todos los medios de comunicación, lo que nos llegaba era que se iban a contratar más profesores y que iban a bajar el ratio por aula. Nosotros era lo que entendíamos. Pues resulta que nosotros el año pasado contábamos con 33 grupos en un principio. Es cierto que nos han bajado unos 17 niños con respecto al año anterior, pero la consejería de 33 grupos nos ha quitado 3. Nos quitó 3 en un principio y nos los dejó en 30, cumpliendo con la legalidad vigente, eso sí es cierto. Pero esa legalidad vigente es lo que tenemos que ver un poquito, es decir, nos meten 25 niños en aulas de 45 metros cuadrados. No es lo mismo meter 25 niños en una aula de 45 metros que en una aula de 80-90 metros cuadrados. El ratio dentro del aula, en todas nuestras aulas de primaria, es superior al año anterior. Claro, es que la legalidad, como bien dices, ¿no? Una cosa es la legalidad y otra cosa es analizar los detalles, ¿no?, de cada colegio. Es decir, en el caso del CEIP Costa Teguise, por ejemplo, estábamos comentando, ¿no?, tiene también muchísimos barracones y las dimensiones de las aulas pues no van a soportar o no van a poder asegurar ese 1,5 metros de seguridad entre esos 25 niños que van en cada aula. Bueno, lo del 1,5 metros es inviable. En un principio, cuando se iba a hacer el 1,5 metros, se hizo un estudio por parte de la dirección a ver cuántos niños entraban 14. O sea, para que os hagáis una idea. De 14 a 25. De 14 a 25, o sea, la distancia de seguridad, de todas maneras, según la legalidad, solo tiene que ser del instituto para arriba, con lo cual a nosotros nos lo han quitado, cumple. ¿Cumple con el ratio 25? Cumple. Pero con las instalaciones que nosotros tenemos, lo que queremos es que sean proporcionales el número de niños por los metros cuadrados que tiene el aula, es tan simple como eso. Claro. Es lo que estamos exigiendo, porque nuestros hijos van a estudiar ahora con un distanciamiento entre mesa y mesa de unos 40 centímetros. 40 centímetros. Claro. Es que, bueno, y lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no?, que sí es cierto, y lo hemos dicho muchas veces, que los niños están concienciados y que incluso se adaptan a las situaciones antes que los adultos, pero también es verdad que en muchas circunstancias es inevitable, ¿no?, lo hacemos los adultos como no lo van a hacer los niños, ¿no?, en tantas horas que de vez en cuando, de manera inconsciente, se bajen la mascarilla, se la coloquen de una manera que no es correcta, en fin, tengan contacto con otros alumnos. Y cuando solo distancian, esa distancia de seguridad es solo de 40 centímetros, en fin, no la hay en los institutos, pero sí no la ponen en los colegios. Claro, todos estamos viendo eso, ¿no? O sea, es verdad que los niños se han adaptado muy bien a esto, se adaptan incluso mejor que nosotros, claro. Obedecen más al profesor en este caso, pero claro, es que al profesor ahora mismo le vamos a tener como docente, como policía. Va a estar como todo, y los niños al final son niños. Mira, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo 2 hijos. Tengo un hijo que este año empieza el instituto y tengo mi hija que está estudiando en infantil. Fíjate la gran diferencia. Mi hijo estaba en Costa Teguise, estaba estudiando en el CEIP, tenían un ratio adecuado, que el año pasado que eran de 20, 22, cuando este año va a ser de 25, y ha pasado al instituto. Ahora en el instituto va a tener un ratio de 16, 17 niños, con unas aulas que son mucho más grandes, en las cuales van a tener un distanciamiento de más de 1,5 metros. Yo estoy encantado con mi hijo, con que mi hijo pueda tener eso. Y voy a tener a mi hija, que mi hija está en infantil. Claro, en infantil el distanciamiento no sé qué lleva a cabo. El grupo social, el grupo burbuja, se mantendrá, y al ser menor de 6 años no tienen por qué llevar mascarillas. Es verdad, el tema de la mascarilla, claro. Es decir, encima se le suma eso, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tipo de seguridad te transmite, en este caso, para llevar a tus niños al cole? Ese es el problema que tenemos los padres ahora mismo, la gran inseguridad que nos ha generado, y sobre todo, bueno,
lo de infantil ya lo han coordinado así y las autoridades han dicho que de 6 años para abajo no es necesario. Nosotros, perfecto, lo acatamos. Pero sobre todo en primaria, que haya unos ratios tan elevados como son estos, 25, en unas aulas tan pequeñas, que son 45 metros, en el cual el distanciamiento solo son 40 centímetros, los padres claro que nos vemos un poco atemorizados y tenemos miedo, pues sí. Pues claro. Sí, la verdad que tenemos miedo a que si por desgracia, que puede llegar a ser, hay algún positivo, se expanda pues muy rápidamente. Claro, es que de por sí son unos ratios unos índices bastante elevados, ¿no? de alumnos por aula, pero más en estas circunstancias especiales que, en fin, se supone que deberías de aumentar grupos y no disminuirlos. Es que se supone que hay dos líneas básicas en las que trabajar y lo ha dicho la propia Consejería de Educación. Por una parte, bajar el número de alumnos por aula, el ratio de alumnos, y por otra parte, aumentar la plantilla de profesores, que en esta parte me comenta que tampoco se ha visto ninguna novedad. Nos hubiera encantado, debemos de ser entonces el único, que igual somos el único colegio de Canarias que está sucediendo esto. Nosotros creo que ahora mismo tenemos entre 6 y 7 profesores menos que el año anterior y al final nos han dado este grupo más, con lo cual tenemos 2 grupos menos que el año anterior. En todas nuestras aulas de primaria el ratio ha elevado, no ha disminuido. Entonces, esos conceptos que dices tú, que serían lo que todos consideramos adecuados, y sobre todo con esta pandemia, en nuestro caso no se está haciendo en ninguna clase, en ninguna aula de primaria, con respecto al año anterior. Y imagino que todo esto es un sentimiento generalizado entre todos los padres del CEIP Costa-Teguise, porque, o si no generalizado, sí, en gran parte, siente esta inseguridad, ¿no? Porque me habéis dicho que la concentración ha asistido bastante gente. Sí, nosotros en principio habíamos habíamos hecho un llamamiento desde el AMPA para generar 4 concentraciones de unas 10 personas cada uno en las diferentes puertas por donde van a entrar nuestros hijos, pero claro, a la concentración aparecieron esas 40 personas que nosotros habíamos localizado del AMPA y que se habían puesto en contacto con nosotros, pero una vez que nosotros llegamos allí vimos la cantidad de gente que había y por eso intentamos que otra gente pasara al otro lado de la acera para mantener la distancia de seguridad. Toda la gente estaba con mascarillas, la verdad que fue muy cívica para lo indignado que está, pero al final allí se juntaron unas 100, 150 personas fácilmente. Entonces yo no pude estar allí porque tenía que trabajar ese día, pero vamos, por lo que me han contado todos los compañeros que ya asistieron, la verdad que se vivieron momentos muy bonito, sobre todo cuando los profesores, por ejemplo, hicieron un gesto que nos pareció muy altruista por su parte y muy bueno, que fue que bajaron hacia abajo y aplaudieron a los manifestantes. Porque cabe recordar que no solo somos los padres y madres los que estamos ahí, está también el claustro de profesores, que los profesores yo creo que también se sienten muy incómodos. De hecho, el día 8, a petición nuestra de los padres, se celebró un consejo escolar extraordinario. Y uno de el punto principal era saber si ese consejo apoyaba la propuesta y el comunicado que había hecho el AMPA. Ese comunicado salió el mismo día 8, con registro de salida del colegio, directamente a la consejera, firmado por padres, administración y profesores. O sea, no somos solamente los padres y madres los que nos sentimos así, los profesores, claro, imaginaros también cómo se tienen que sentir ellos con ese hacinamiento en las aulas. Desde luego, y además que estamos hablando de que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Quizás los deberes no se han hecho lo suficientemente rápido y lo suficientemente adecuado a la situación que estamos viviendo en el sector de la educación. Quizás han llegado tarde, ¿no? Porque estamos hablando, además de que los profesores y demás colectivos creían o contaban con un periodo, ¿no? A lo mejor de unas 2 semanitas más para esperar a que comience el curso de nuevo, porque se decía que en las islas de Lanzarote, Gran Canaria y El Hierro, en principio no iba a empezar el colegio de manera presencial por los datos que hay en la isla, y estamos hablando que a menos de una semana se les ha dicho de que efectivamente va a ser presencial. Entonces esto imagino que también ha cogido de imprevisto a padres, madres, niños, docentes y demás, ¿no? Sí, sinceramente, hasta que salió la señora consejera a anunciar de que empezaban las clases en todos los sitios, por las noticias que habían dado anteriormente, nosotros pensábamos que no iban a empezar hasta octubre, era lo que pensábamos, pero bueno, decidieron empezar, que a mí además me parece correcto, porque creo que los niños tienen que estar escolarizados y es bueno para ellos y hay que volver otra vez a la vida normal y corriente, pero con unos criterios mínimos. Y los criterios mínimos pasan, pues, por lo que tú has dicho antes, por bajar los ratios en las aulas, por aumentar el número de profesores para que puedan bajar esos ratios en las aulas. Y más en el CEIP Costa-Teguise, que es que además no habría que implementarlo con nuevos módulos, no, nosotros tenemos los módulos, tenemos las aulas, tenemos los espacios, no hacen falta más espacios. Los espacios los tenemos, y se lo hemos dicho a la consejería, tenemos para hacer hasta 34 grupos. En el primer planteamiento que le hicimos nosotros eran 34 grupos, con lo cual hubieran quedado todos los ratios entre 19 y 22. Que no es un ratio ni excesivamente bajo, ni llegar al límite de la legalidad, y menos en esos espacios. Nosotros con eso hubiéramos quedado conformes, por supuesto,
porque entendemos que son unas circunstancias que son muy complejas para todos, para la administración, para los padres, para los profes, para todos, pero creemos que hay que llegar a un consenso. Y, por ejemplo, a nosotros empezamos con los comunicados porque al principio no podíamos hacer ni extraescolares, ni acogida temprana, ni nada, porque faltaba una guía. Esa guía se sacó tal como un miércoles y nosotros el jueves ya lo habíamos adaptado todo para que se pudiera hacer esa acogida temprana. Pues igual que nosotros tenemos agilidad para adaptarnos a eso, creo que a ellos podrían adaptarse, crear esas 3 aulas más, al final son 3 profesores de lo que estamos hablando, crear esos 3 grupos y en vez de tener a los niños hacinados a 25, poderlos volver a bajar el ratio de lo que estamos hablando, en primaria entre 19 y 22, que sería lo ideal en 45 metros. Sería lo ideal y lo justo, desde luego, en estas circunstancias. Y lo que comentas del tema de la acogida temprana y las actividades extraescolares, recuerdo que nos llegaba ese comunicado, ¿no?, anunciando de que probablemente si no se anunciaba ningún protocolo claro, no iban a poner en riesgo la salud de nadie y no iban a, por tanto, a llevar a cabo el tema de la acogida temprana. Finalmente se ha hecho y lo que no se ha ejecutado, digamos, es el tema de las actividades extraescolares. Sí, efectivamente, para nosotros el primer problema que queríamos solventar, porque pensamos que es el más importante para las familias, era el de la acogida temprana, porque la acogida temprana sirve mucho para conciliar la vida familiar, laboral, Desde luego. Para todos. Entonces, nosotros hacemos ahora una acogida temprana desde las 7:15 de la mañana hasta las 8:30, que es cuando los niños empiezan el colegio. La acogida tardía, que era lo que ellos conocen como acogida tardía, que era que los niños luego salieran más tarde, que podían salir hasta las 4 de la tarde, eso lo hacía educación con el comedor. ¿Vale? Ahora mismo, con la norma que hay, no se puede hacer esa acogida tardía, puesto que ahora el niño, cuando sale del comedor, tiene que ser recogido por el progenitor o por la persona que estimen oportuno. Para conciliar las familias, la verdad, yo tengo, pues no sé, pero te puedo decir 30, 40, 50 mensajes de familias que dicen, ¿cómo lo puedo hacer? Estamos trabajando aquí los dos, nosotros aquí no tenemos familia, puedo pedir favores 2 o 3 días, pero ¿cómo lo hago para todo el curso? Digo, nosotros estamos intentando buscar una vía de solución, pero claro, creo que no es ya de nuestra parte, sino la administración la que tiene que dar esa solución, la que tiene que ver cuál es la forma o el medio de poder una alternativa. Nosotros le podemos dar la alternativa a la acogida temprana, de hecho es que se contrató la misma empresa que estaba el año pasado, cacheando, y ellos, bueno, es más, ayer dijeron, aunque este año perdamos dinero, nos da igual, porque hay que solventar este problema de las familias. Daros cuenta que nosotros la cuota la seguimos manteniendo la misma que la del año anterior, pero este año tiene que haber una persona más para la toma de la medición de temperatura cuando va a entrar el niño, para los distanciamientos, porque nosotros sí cumplimos con esos distanciamientos, sí cumplimos con esas burbujas que nos han delimitado. Entonces todo eso lo acatamos. Lo que no vemos normal es que luego cuando lleguen a clase no haya ni un distanciamiento de 1,5 metros, tengan que estar hacinados. Nuestras aulas tienen una ventilación precaria, porque eso es otro de los temas que hemos hablado. Sabéis que nosotros tenemos 10 barracones y el resto son aulas prefabricadas, módulos modulares. Las modulares tienen ventanas oscilobatientes, que por esas características solo se pueden abrir 10 centímetros. En un aula de 45 metros con 25 niños, el calor que desprenden, el dióxido de carbono... Sí, el tema de la ventilación es algo fundamental en estas circunstancias y se ha hablado, tanto para gimnasios como para aviones, como para casa, como para cualquier circunstancia. Desde luego el tema de la ventilación es algo que ayuda a evitar ese contagio, ¿no? Y nosotros era de las cosas que decíamos, hombre, por lo menos no apliques el ratio al máximo legal, pero viendo las características que tiene el centro, porque el centro tiene las características que tiene. Tenemos las aulas que son modulares o que son barracones. Es cierto que llevamos pidiendo mucho tiempo que los barracones los quiten, los eliminen, porque creemos que no son dignos para que estudien los niños. Y estas aulas modulares que cumplen con la normativa justa, o sea, 45 metros, pues por lo menos que lo tengan en cuenta a la hora de aplicar el ratio. Claro. Nunca puede ser igual aplicar el ratio para un aula de 90 metros que para un aula de 45, no. O es como nosotros lo vemos, por lo menos. No, y desde luego es así. Le consta porque hemos hablado muchas veces también, y lo estamos comentando, de la inseguridad justificada, completamente justificada de los padres, ¿no?, de enviar a sus niños al cole por todo esto que estamos hablando, ¿no?, por el hecho de que no se puedan llegar a cumplir a rajatabla los protocolos que se necesitan en estas circunstancias. Hay muchos padres con miedo de mandar a sus niños al cole, porque sí que es verdad que hay muchísimos que tenían ganas, como es normal, creo que todos, ¿no?, tenían ganas de que sus niños volviesen a las rutinas. Todos saben perfectamente, creo, que en fin, que es necesario, ¿no?, esas relaciones sociales, esas relaciones con otros compañeros, con otros alumnos, con profesores, pero por otra parte sí que es verdad que hay muchísimo miedo. A mí me gustaría que incluso lo preguntarais vosotros a la dirección, a ver cuántos niños del máximo han faltado hoy. Por las estimaciones que nos han llegado a nosotros a través de los chats de AMPA, lo típico de los padres y las madres, nosotros calculamos que entre 75 y 100 niños menos han ido hoy al colegio.
Yo no te puedo decir de los otros 99 niños, si son 100, pero sí te puedo hablar del caso de mi hija, que mi hija hoy no ha ido porque a mí me parece que no tiene las condiciones mínimas y necesarias como para poder estar. Nosotros en mi familia pues vivimos con mi suegra es una persona que tiene ya una edad y que tiene unos problemas pulmonares, llevamos 6 meses aislados, como todos, manteniendo unos protocolos de seguridad, evitando tal. Entonces se nos ocurrieron 2 cosas, una era no llevar a la niña y que mi suegra se pudiera seguir viendo con nosotros, o otra sería que la niña pudiera ir al colegio y aislarnos y aislar a mi suegra. Entonces la verdad que te ves en una balanza que es muy complicada y es un peso añadido para los padres, claro que... Todos estábamos deseando que iniciaran el curso escolar, todos, los niños, los padres, los profesores, yo creo, ya llevaban un ciclo muy grande, 6 meses. En 6 meses yo creo que ha habido tiempo como para planificar un poco que haya menos ratio por aula y concretar qué aulas son. Porque decir, vale, el ratio son 25 y 25 para todos, oiga, vamos a ver las circunstancias específicas de cada una, vamos a estudiarlo, vamos a ver los casos. Igual no es lo mismo un aula que está hecha con chapa, que igual no tiene la misma acústica, el mismo aislamiento, que un aula que esté... Claro, pero eso está claro, cada colegio es un mundo, ¿no? Eso desde luego, pero creo que hay que tener en cuenta las particularidades de cada colegio, las peculiaridades, ¿no? Porque, en fin, no todos son iguales y hay que adaptar ese protocolo a cada centro educativo. No vale lanzar un protocolo general y a partir de ahí pues que cada centro se las arregle, quiero decir, hay que ver también, en fin, las carencias de cada centro, ¿no? Y en el caso del CEIP Costa Teguise se llegan muchísimo tiempo pidiendo precisamente, mejoras. Paola, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, eso es lo que estamos pidiendo, por favor, la consejería, que no se cierren en banda, que es verdad que ellos cumplen con la legalidad, también sería que una administración pública no cumpliera la legalidad, o sea, ya entonces ya sería el colmo, pero cumple con la legalidad, estamos de acuerdo, pero yo creo que tienen que mirar específicamente las circunstancias de cada centro y en este caso es que es flagrante. Nosotros tenemos ahora mismo un ratio superior al año anterior. El año anterior no había pandemia, este año la hay. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? Desde luego. Cuando le estamos diciendo, no, nos tenemos que aislar más, tenemos que... Esa es otra, porque están en nuestras casas, nosotros le establecemos una rutina, le establecemos en plan, los concienciamos, ¿no? De cómo deben hacer las cosas, de dónde va la mascarilla, de la distancia de seguridad. Ellos mismos, y con razón, con toda la razón del mundo, llegan a clases y ven que sus mesas están separadas 40 centímetros y dirán, en fin, esto no se está cumpliendo con lo que a mí me han dicho en casa, ¿no? Sí, precisamente el otro día vi una entrevista que le hicieron a un niño en esta concentración y decía eso, dice, yo quiero venir al cole, pero es que me da miedo. Claro. Y eso, claro, es una inseguridad que si al niño se lo cree, imagínate el padre, ya como padre, ¿cómo te quedas? Pues si un hijo te dice eso, ¿qué haces como padre? Desde luego. ¿Y qué haces si además piensas que lo que él está diciendo es lo razonable y lo justo? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo le explico que mi hijo tiene que mantener unas distancias sociales, que le estamos concienciando, sobre todo por el tema de su abuela, que tenga mucho cuidado con los contactos, con los amigos, con tal, y luego que vaya ahí y que no se cumpla? Claro. Es que, no sé, como padres nos vemos un poco dejados de la mano de Dios. Claro. Nos están exigiendo unas cosas que luego... ¿Vamos a lo legal? Bueno, pues vale, la legalidad la cumplen. Yo ya le digo que la legalidad la cumplen, pero que creo que tienen que mirar específicamente los problemas que hay en cada centro, las infraestructuras que tenemos. Nosotros nos llevábamos quejando de infraestructuras 2 años y medio. El año pasado, tú lo sabes, que en verano nos manifestamos. Eso sí fue una manifestación y fue en inspección educativa, ahí en Millares, no me acuerdo cómo se llama la calle. Y sí hicimos una manifestación, manifestándonos exactamente por lo mismo, por el sobreratio que tenía el colegio. Un colegio que fue fabricado como un línea 3 para 400 alumnos, que cuenta en la actualidad con 700 o 690 y algo ahora, vamos. O sea, un exceso de 300 niños de alumnos. Nos han metido en los espacios que nosotros teníamos para esparcimiento 10 barracones. Esos 10 barracones ocupan un espacio que los niños no pueden jugar ahora ahí. Sí. Y no nos quejamos o sea, claro que nos quejamos y queremos que nos lo mejoren, pero en este caso, en este año, lo que queremos es que haya menor número de alumnos por algo tan simple aula. Ante unas circunstancias en las que estamos, y es cierto lo que comenta, es más, no es algo que se reivindique de nuevas, lo que es nuevo es la pandemia, sí, pero el tema de las infraestructuras en el colegio del CEIP, en el caso del CEIP Costa Teguise, es algo que llevan reivindicando bastantes años, con lo cual ni se asocia a colores políticos, ni se asocia, independientemente de eso, porque han pasado varios partidos políticos, lo que importa es que al final no han hecho caso a las reivindicaciones. Nosotros desde el AMPA pensamos que esto no es un problema político, o sea, han pasado unos, pasaron
pasarán otros y vendrán otros. Lo que queremos es que solventen el problema, sean unos o otros. Y ahora mismo, con la que está cayendo con la pandemia, lo más importante que nosotros vemos es la disminución del ratio. Ya no nos estamos quejando, que en sí nos quejamos, de que tengamos falta de infraestructuras, que por ejemplo seamos el único colegio que no tenga un techado, con el sol que hay en una isla, en la isla más oriental como puede ser Lanzarote, y en teoría que habían sacado por el Real Decreto del Gobierno de Canarias que sí teníamos que tener una zona de sombra. Nosotros hemos construido 2 zonas de sombra, que se ha pagado entre el colegio y el AMPA. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestras manos, pero es que, por ejemplo, esto ya se nos escapa. Nosotros ojalá pudiéramos contratar 2 profesores y poner esas aulas, porque posiblemente entre los padres lo sufragaríamos, pero es que no podemos. Y desde luego, lo hemos comentado muchas veces, que es cierto que estas competencias se escapan, ¿no?, de las manos del ayuntamiento en este caso, pero por esta parte sí se han sentido, digamos, respaldados, porque nos llegaba un comunicado hace unos días de que el ayuntamiento exigirá soluciones urgentes ante, digamos, que se ejercerá presión para que obtengan respuesta. Sí, en este caso, así como con ellos hemos estado batallando también por diferentes circunstancias, en este caso nos hemos sentido muy respaldados por ellos. Desde un principio se pusieron a nuestra disposición para todo lo que pudieran hacer, y creo que el otro día hicieron una junta de gobierno, bueno, no sé cómo se llama esto, que se reúnen todos, en el cual, un pleno en el cual incluso todos los grupos apoyaron esto, a excepción de Podemos, creo que fue, incluso el PSOE votó a favor de esta propuesta nuestra, de esta bajada de ratio. Por eso decimos que no es un tema de color político, ni mucho menos. Luego. La educación, yo creo que no debe de mezclarse con esto, es la educación de nuestros hijos. Tanto como cualquier sector ahora mismo, y lo hemos dicho muchas veces, se trata de arrimar el hombro y de ir todas a uno, y sobre todo de cumplir con los protocolos, porque de eso depende la mayor o menor seguridad, ¿no?, que se traslade a los padres y por tanto a los niños, ¿no? Desde luego que es así. ¿Cómo ha ido el primer día? No sé si le han podido comunicar cómo ha ido ese primer día de clase. Bueno, pues el primer día de clase sabemos todos que es un poco caótico, ¿no? Y dentro de esta cosa tan caótica ha ido más o menos bien, en el aspecto de que, bueno, ha habido pequeñas colas, pues sí las ha habido, pero se ha tomado la temperatura a todos los niños, se ha podido entrar, bueno, a veces se han juntado igual un poquito más, pero es normal, estamos hablando de un colegio de 700 niños. Claro, es que es un colegio muy grande, en un espacio muy pequeño y reducido, entonces es lo que estamos hablando. Dentro del centro ya no sé cómo habrán ido, me imagino que al final los niños se van adaptando, lo van haciendo, pero es lo que hablábamos, llegarán a casa y dirán, jolín, papá, estaba sentado al lado de fulanito y al lado de menganito. ¿Qué es lo que no hay que hacer o lo que me han dicho que no debo hacer? Claro, es muy complicado, y desde luego, en fin, espero que cuanto antes obtengan respuesta y que la respuesta sea positiva, ¿no? Ojalá, o que por lo menos se pongan en contacto con nosotros y nos expliquen el por qué han tomado estas medidas, que igual si se sientan a hablar con nosotros, no digo que las podamos entender porque no las vamos a poder entender, pero igual entendemos su parte, o su motivación, o el por qué nos han hecho, que igual ha sido un simple error. Que ha podido ser un error administrativo, de que ha dicho, aplicamos esta regla de 25 niños por aula y los metemos pum, 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 pum para cuadrarlo, pero ahora habrá que intentar definirlo y decir, oye, vale, 25 niños por aula, pero es que aquí estos de quinto y sexto para coger el máximo, pues igual tenemos que crear otro grupo, y aquí otro grupo, y ya se consiguen los desdobles. Y entonces, no esperar a que ocurra ningún incidente, sobre todo eso es lo que pedimos, porque sí, si ahora mismo ocurriera algo en este CEICO Ostateguise, ¿la culpa de quién sería? Nosotros los padres lo hemos avisado, el claustro de profesores lo ha avisado. Desde luego. No sabemos, entonces, ¿a quién le tendríamos que pedir responsabilidades? Creo que ahí solo habría una persona a la que pedir responsabilidades. Desde luego, no se puede lavar las manos, nadie se puede lavar las manos en este aspecto, y en fin, quien establece el protocolo es quien tiene que dar respuesta a todo esto, ¿no? Desde luego. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar hoy aquí con nosotros, por explicarnos el tema de la reivindicación, y lo que le digo, espero que todo se solucione cuanto antes y que obtengan respuesta, porque desde luego que ante circunstancias extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias, y creo que no son las circunstancias adecuadas las que hay ahora mismo en ese colegio, ¿no? Pues muchísimas gracias por entender nuestras reivindicaciones, Paula, y encantado para lo que necesites. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. A todos ustedes, muchísimas gracias por elegirnos un día más. Estaremos atentos a cómo va y cómo evoluciona en los días de clase aquí en la isla de Lanzarote. No se vayan, que en unos momentitos estamos en la tertulia con nuestro compañero Jaime.